Brunelleschi fue un arquitecto y escultor de la Italia del 400. Ya hablamos en el vídeo anterior, en el vídeo del David de Miguel Ángel, las características generales del Renacimiento y del humanismo. Aún así, vamos a decir que la Italia del 400, siglo XV, se caracterizaba por vivir cuadrada en unos estados oligárquicos en los que dominaban la política los signori, una serie de familias de banqueros adinerados, donde podemos destacar los Medici o los Sforza. Estos, para afianzar su poder y dar una buena imagen, se convirtieron en mecenas del arte y así promovieron ese cambio de mentalidad que se produjo con el humanismo. El humanismo significaba poner al ser humano en el centro. Hasta ese momento, en el arte destacaba el gótico, es decir, un arte medieval en el que Dios estaba en el centro y el ser humano estaba subsumido a Dios. Con el humanismo va a cambiar esto. Los artistas del Renacimiento van a basarse en el saber antiguo clásico, griego y romano, para dar a luz a sus obras. Podemos destacar a Vitruvio, un tratadista del siglo I. En su obra de arquitectura establece el arte como imitatio natura, es decir, el arte debe imitar a la naturaleza. Así proponen un canon donde en el arte se deben llevar a cabo una serie de proporciones teniendo en cuenta el cuerpo humano. Filippo Brunelleschi, teniendo en cuenta todo este saber, crea la perspectiva lineal o perspectiva cónica. Esta consistía en representar en un plano a los diferentes objetos mediante líneas de fuga, teniendo en cuenta el ojo humano. Esto dio un cambio con respecto a la relación del espacio con el espectador. En el gótico, como se puede observar en distintas catedrales, como por ejemplo la Catedral de Burgos, existen una serie de características como por ejemplo la vista hacia arriba, es decir, columnas altas, todo alargado hacia arriba, siempre pensando en el hombre hacerse pequeño ante Dios. Con el Renacimiento y con esta perspectiva lineal se va a realizar una serie de obras arquitectónicas, también escultóricas, donde está a medida con el ojo humano. Se puede hablar de una perspectiva natural de la visión humana. La obra más famosa de Filippo Brunelleschi es la cúpula de Santa María de las Flores. Esta catedral se considera una catedral gótica por su estructura, que ahora hablaremos. Sin embargo, también se le puede considerar como la transición hacia la nueva época, hacia el Renacimiento. La catedral de Santa María de las Flores data del siglo XIV y su autor es Arnolfo di Cambrio. Esta catedral estaba incompleta, ya que faltaba la torre o lo que será la cúpula. El gótico, lo normal, era establecer una torre de crucero, es decir, una torre en el cruce. ¿En el cruce de qué? De las dos naves principales, la nave longitudinal y la nave transversal. Sin embargo, Brunelleschi, con esa gran influencia que tuvo en su viaje a Roma, opta por la cúpula. ¿Por qué? Por la gran influencia que tenía del panteón de Agripa y Adriano. La catedral de Santa María del Fiore está sobre una planta de cruz latina. Más adelante hablaremos de la importancia de esta cruz y su relación con el cuerpo humano. La estructura de esta catedral era pilares cruciformes cubiertas por bóvedas de crucería, sobre los cuales se situaban unos arcos ojivales en forma de almendra. En el crucero se situaba un tambor octogonal. Sobre él, Filippo Brunelleschi establecerá su cúpula o cimborrio. ¿Cuáles fueron las novedades de Brunelleschi? La primera, poner ladrillo. ¿Para qué? Para aligerar el peso. También para aligerar el peso y para favorecer la iluminación interior, son 8 óculos. El número 8 es muy importante porque también establecerá por dentro 8 nervios ojivales y 16 secundarios. Finalmente, establecerá un doble casquete
uno interior y otro exterior. Todo esto da una sensación de mayor ligereza que la que daría la típica torre gótica de crucero. Por eso se puede decir que, aunque la catedral sea gótica, ya Brunelleschi da esa transición hacia lo que será el Renacimiento. ¿Por qué la importancia de la matemática, de que sea 8, de que sea octogonal? Porque Filippo Brunelleschi estudia a los clásicos, estudia las matemáticas y la geometría. Recuperando ese concepto de Vitruvio de imitatio natura, recoge la proporción áurea, el número de oro, el número divino. Para entender la proporción áurea tenemos que entender los números irracionales. Lo descubrió Hipaso de Metaponto, un seguidor de la escuela pitagórica. Los números irracionales son aquellos cuyos decimales son infinitos. Con el paso del tiempo, Euclides establece un sistema lógico teniendo en cuenta la matemática y la geometría. Estos sabios de la antigüedad se dieron cuenta que existía un patrón matemático en el universo y que, siguiendo los preceptos del Kybalión de o más arriba es abajo, sabían que esa correspondencia era muy importante, una correspondencia entre lo de arriba y lo de abajo. De esta manera podemos comprender ese número irracional que es la proporción áurea, ese número de oro. Y así llegamos a Fidias, al número Phi, este número de oro. Fidias fue un arquitecto de la época de Pericles, siglo VI-V a.C., que se le atribuye la construcción del Partenón. La representación de la letra Phi es muy interesante porque recuerda a la flor de lis, símbolo de Florencia, es decir, al lirio, a Cristo, al cuerpo humano. ¿Y a qué nos recuerda también? A la cruz, a esa planta de cruz latina. El número Phi, el número de oro, tiene una correspondencia matemática y también geométrica. Se puede geometrizar. Esta proporción áurea se conoce desde Babilonia. Existen grabados asirios donde aparece este número de oro, pero también en Egipto, con esa pirámide de Giza, donde se ha comprobado que matemáticamente está este número de oro. Bien con la planta del templo de Luxor, donde los egipcios tenían unas creencias en las que la casa del Señor, es decir, la casa donde moraba el Dios, tenía que ser correspondiente al cuerpo humano. Y no solo eso, tenemos la sala hipostálica, donde aparecen formas geométricas que recuerdan a la dimensión vegetal. Aquí vemos una de las claves: matemáticas vegetales, número áureo, flor de lis. Podemos ir ya pensando un poco qué relación tiene el universo, matemáticas, los árboles, el ser humano. Pero esta proporción áurea también se ha descubierto con las matemáticas de hoy día que está en la estructura básica del universo, en la estructura básica del átomo. Así aparece en la constante de estructura fina, una constante que mide la fuerza electromagnética. Sabemos que la fuerza electromagnética es una de las fuerzas fundamentales para entender el universo y para entender al ser humano. Por tanto, está en la constante electrodinámica cuántica. Es decir, que este número es muy importante porque incluso las matemáticas de hoy día, como así señala Richard Feynman, tiene una correspondencia con lo místico, matemáticas y mística. Este número de oro también aparece en la secuencia Fibonacci. La secuencia Fibonacci o espiral áurea es una representación de unos números consecutivos que aparecen en diversas manifestaciones de la naturaleza. En el girasol, en el iris humano, en las galaxias, en las conchas de los caracoles, en los tornados. Es una constatación de esa frase de cómo es arriba es abajo. Es decir, que hay un patrón matemático que lo podemos nosotros observar mediante las figuras geométricas que está en la naturaleza. Cómo los girasoles tienen esa inteligencia para ocupar ese espacio de manera la más óptima posible. Se ha descubierto matemáticamente que es la manera más óptima posible de aprovechar el sol. Y los paneles de abejas también siguen este número áureo, también sigue esta figura geométrica. Y todo esto nos lleva, para mí, a lo fundamental,
al concepto de la Vesica Piscis. La Vesica Piscis es el símbolo de la creación, de la manifestación. Tenemos un círculo que es el cero, el principio, Dios, la fuente, la consciencia. Esta fuente o consciencia se quiere manifestar a sí misma, quiere experimentarse, quiere reconocerse y crea otro círculo. ¿Qué aparece en medio? La mantorla, aparece la almendra. Tenemos un círculo, tenemos otro, 1, 2 y lo que forman entre los dos, que es el 3. La Trinidad, el número 3, el número de la manifestación. En la música, 1, 2 y 3. Es el número de la armonía, es el número que une el microcosmos con el macrocosmos. Nosotros somos Dios cuando creamos, cuando manifestamos, y para ello siempre tenemos que tener en cuenta el número 3. Teniendo en cuenta el número 3, el hombre, la mujer y el hijo, manifestamos, creamos, generamos. Esta figura de la Vesica Piscis está en otros símbolos de la creación, por ejemplo, en el Big Bang o en la mitosis. Si observamos por un microscopio, vemos cómo se van formando en la fecundación, el desarrollo del cigoto. Esta forma ojival que habíamos visto que se producían en esos arcos ojivales, lo tenemos en nosotros. Tenemos en los ojos, esta forma de almendra, lo tenemos en la boca y lo tenemos en el sexo, tanto masculino como femenino, porque tenemos que recordar la apertura del aparato masculino. Así tenemos la vista, tenemos el verbo y tenemos el mismo acto creador. ¿Cuál es el objetivo? La manifestación, la creación. Esa mandorla siempre se ha representado a Jesucristo o a los santos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el centro, está en el centro de la cruz, es el cuerpo humano, porque Jesucristo es la rosa, es esa flor de lis, porque está en el centro de la creación. Pero no solo está en el cristianismo, también lo vemos en el ojo de Horus, que tiene una serie de fracciones, volvemos a la matemática, que también recuerda ese ojo a esta Vesica Piscis. Y hablando de ojo, ¿de qué tenemos que hablar? Del tercer ojo, de la apertura de conciencia. Aquí no solo estamos hablando de la generación propiamente sexual, sino también de la generación de ideas, es decir, cuerpo, mente y espíritu. Con la Vesica Piscis, con el número áureo, con esta arquitectura, lo que logramos es armonizar la dualidad, la polaridad, los dos círculos estamos armonizando. Volvemos Osiris, Isis y el andrógino Horus, el ser perfecto. Tenemos el sol y la tierra, tenemos lo material y lo espiritual. Esa polaridad, ¿cómo se acaba manifestando? Con el 3. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos en el nudo celta. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuerpo, mente, espíritu. Podemos ver que desde la antigüedad tenían un conocimiento de que el universo tenía una correspondencia con nosotros mismos y nosotros con el universo. Y hay una serie de patrones matemáticos que se reflejan aquí. Y que a un nivel más profundo tenemos que conectar nuestra mente, cuerpo y espíritu. Hoy día, la época moderna en la que vivimos, desdeñamos la parte espiritual, pero el ser humano desde siempre ha tenido en cuenta esta parte espiritual. Lo es todo, es las tres, mente, cuerpo y espíritu. Tenemos que enfocarnos en estos símbolos y desde nuestra propia casa, siguiendo por la arquitectura, tenemos que mantener una armonía, porque esa armonía se refleja en nosotros y nosotros nos reflejamos en esa armonía que damos a nuestro propio hogar, en nuestra propia casa, pero también a todo lo que hagas en tu vida, porque no solo Dios debe estar en ti, sino tú debes estar en Dios. Y cuando tú estás en Dios, es decir, estás teniendo en cuenta todos estos principios matemáticos, todas estas figuras, vas a comportarte lo más cercano a Él, lo más cercano a la perfección. Nunca, a mi parecer, llegando a esa perfección, pero solo en el camino hacia ella es como se pueden lograr la creación, la manifestación, la fecundidad, la armonía, la belleza, etc.